Moisés, primero que nada, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad de esta entrevista. Moisés, hace unos años fuiste presidente de la comunidad Montesinay. ¿Esto te provoca más confianza o ante este nuevo proyecto los nervios son inevitables? Mira, la verdad es que yo lo veo diferente, yo no lo veo como algo que me afecta, al contrario, yo creo que me ayuda muchísimo. Yo quisiera, si tú me lo permites, platicarte un poco de mi historia, porque seguramente esta entrevista la verán gente algunos que me conocen, otros que no me conocen, y yo creo que es importante que sepan que yo tengo un poco más de 25 años trabajando en la comunidad. Empecé muy joven, cuando tenía un poco más de 30 años, y resulta que es curioso cómo empecé a trabajar yo en la comunidad. Mis hijos iban a la escuela y en una ocasión me tocó a mí recogerlos cuando había habido algún problema con los camiones. Entonces fui a la escuela y me acuerdo que cuando llegué y vi dónde estaba la escuela, porque yo pocas veces iba a la escuela, tengo que confesarlo, y vi de qué forma estaba la escuela. Recuerda que de hecho tú estudiaste ahí, tú sabes que estaba en la parte de atrás del Deportivo Israelita, unas cuantas cuadras, y la verdad me llamó la atención que estábamos en una zona muy complicada, y se me ocurrió después de esa visita platicar con uno de mis hermanos que ya trabajaba en la comunidad, y le dije, oye, yo creo que deberíamos de hacer algo porque se haga el cambio de colegio a la zona de Coajimalpa, que es por donde estaban todos los colegios reubicándose. Y él me recomendó que haga una carta y que la mande al patronato. Y yo así lo hice. Yo en mi vida había trabajado en la comunidad, se me ocurrió, preparé mi carta, la mandé, y para mi sorpresa cuando la mandé me hablaron por teléfono y me dijeron, señor Romano, gracias por su carta, pero necesitamos que venga usted a leerla aquí al patronato. Y lo hice así, fui al patronato. Me recuerdo que me recibió una persona, el ingeniero Alberto Calach, una persona que yo quise muchísimo más adelante, pero el día que me recibió no me gustó cómo me recibió, porque me dijo, señor Romano, aquí no se viene a quejar, se viene a trabajar. Gracias por sus sugerencias, pero necesitamos que usted venga a trabajar si es que le interesa realmente hacer algo por el colegio. Y bueno, fue así como primero salí enojado del patronato, me fui a mi casa y después me quedé pensando y dije, tiene razón, yo creo que si se tratara solamente de quejas, pues no podríamos avanzar. Y fue así como empecé a asistir al patronato escolar con el apoyo del ingeniero Alberto Calach, y con el paso del tiempo, él me pidió que si podía yo participar en un comité que se estaba formando para un posible cambio de colegio precisamente a la zona de Coajimalpa. Y fue así como él me invitó a ser parte del comité de construcción. Lo hice con mucho gusto, empecé a trabajar en esto y afortunadamente me fui involucrando, y todo este involucramiento me llevó sin darme cuenta a que al poco tiempo ya estaba yo también trabajando en el patronato escolar. Afortunadamente tuvimos la suerte de sí construir el colegio, estuve muy de cerca en la construcción, y después el ingeniero Calach me invitó también a formar parte ya del patronato como vicepresidente del patronato. Todo esto se fue dando muy rápido, afortunadamente para mí, y bueno, fue una lección importantísima que yo tomé en todos estos años, porque realmente cuando un líder, como lo fue el ingeniero Alberto Calach, te invita a trabajar, pero te mete el amor por ese trabajo comunitario, sin darte cuenta te vuelves parte del trabajo comunitario, se vuelve parte de tu vida. Así empecé. Al poco tiempo tuve la oportunidad de ser también presidente de la comunidad, Montesinay, y con el paso del tiempo, pues pasaron aproximadamente 15 años desde esa famosa carta que mandé hasta que terminé la presidencia de la comunidad Montesinay. Realmente yo te puedo decir que a mí, lejos de ponerme nervioso, me da muchísimo gusto tener esa experiencia. Como sabes, después de eso también tuve la oportunidad de tomar un comité muy importante, que es el Comité de Honor y Justicia, también producto de todos estos años de trabajo. Entonces, yo creo que si sumas todo lo que pasó en mi carrera, en mi trayectoria comunitaria, pues hoy en día creo que esa experiencia la puedo aprovechar para bien del Comité Central. Y espero que esta historia que estoy platicando, aunque es muy breve, sirva de inspiración para muchos jóvenes que están iniciando. Sin duda, el reto es poner el ejemplo para las futuras generaciones. Moisés, ¿qué te motiva a dedicar tu tiempo a una labor tan compleja como lo es ser presidente de Comité Central? Mira, yo no lo veo como horas que le dedico, yo más bien ya lo veo como una forma de vida. Como te estaba platicando hace un momento, afortunadamente, pues con tantos años que llevo trabajando en la comunidad, para mí ya es una forma de existir. Yo no me veo de otra forma más que ayudando. Eso me gusta mucho, es una vocación que la descubrí cuando empecé a trabajar en la comunidad. Y hoy en día, la verdad, para mí el trabajar en la comunidad es algo que me ha enriquecido muchísimo. Y de verdad que hoy en día que tengo la oportunidad de ahora dirigir el Comité Central, pues no podría estar más que agradecido con esta oportunidad que me da la vida, pero también muy comprometido. Yo te quiero decir que también este tema de que hoy en día estoy trabajando por los demás, también lo aprendí cuando empecé a trabajar en la comunidad Montesinay. Yo me recuerdo que en un principio, antes de que trabajara inclusive, me acuerdo que daba un donativo.
Yo cualquier donativo que teníamos oportunidad de dar, lo daba y por otro lado había una persona que lo recibía. Para mí era la parte fácil, hacer un cheque y entregarlo. En aquella época no había transferencias electrónicas ni bancarias, pero simplemente tú dabas tu donativo y alguna persona igual voluntario, como hoy en día lo soy yo, recibía ese dinero y él obviamente le dedicaba tiempo a ocupar ese dinero que tú estabas dando. Y a mí siempre me llamaba la atención y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser que yo hago la parte pues, fácil de dar el dinero y el otro está trabajando, dando su tiempo por los demás? Entonces yo desde esa época entendí que tenía que haber las dos, no puede haber solamente donativos o solamente gente que trabaje. Y entonces yo entendí que eso era la forma como podemos los líderes comunitarios entender el trabajo comunitario, pero entenderlo, obviamente se necesita vocación, pero entenderlo como algo combinado entre los voluntarios y la gente que nos apoya con sus donativos. Para mí dar tiempo es un privilegio y yo creo que esto que estamos haciendo día a día en la comunidad, tú mencionas que sí es complejo, ¿no? Claro que es complejo, es muy complejo, pero también la complejidad lo hace muy interesante. Todos sabemos que hay una forma de pensar que donde hay dos judíos hay tres opiniones. Y claro, cuando uno es líder comunitario y te enfrentas no a 2, sino a 1000 o 2000 personas que piensan como 4000 personas, pues es muy complicado. Sin embargo, eso lo enriquece también. Y los que tenemos la oportunidad de desarrollar este trabajo comunitario nos damos cuenta que ese enriquecimiento que tenemos de tantas opiniones hacen que esa aparente complejidad se vuelvan en resultados magníficos que hoy en día lo estamos viendo en la comunidad. Sí, claro, a pesar de las distintas opiniones, pues siempre se persigue un mismo objetivo. Moisés, para quien no lo tenga claro, ¿a qué se dedica Comité Central? Mira, básicamente si yo tuviera que definir la función del Comité Central en dos conceptos, para mí la forma más fácil de hacerlo es decir, la representación de la comunidad y temas de seguridad, que son los dos mandatos principales que tiene nuestra comunidad. Y me gustaría abordar cada uno de ellos, pero antes de esto, platicar un poco de lo que es la estructura del Comité Central. Es muy importante que la gente que nos esté escuchando sepa que el Comité Central de la Comunidad Judía tiene una estructura muy bien definida y está compuesto por los presidentes de todas las comunidades en una reunión que nosotros le llamamos la Junta de Presidentes. Cada una de las comunidades y el Deportivo Israelita también manda a su presidente y también a un delegado. Y finalmente el presidente del Comité Central es quien de alguna forma es la voz de todas estas comunidades hacia el exterior. Entonces cuando yo te hablo de representación, que ese es el principal mandato que tiene la comunidad, es que todos juntos tengamos una voz hacia el exterior, hacia el gobierno y obviamente todos los niveles de gobiernos, el municipal, el estatal, el federal, con las demás comunidades judías de la diáspora en América, en cualquier lugar del mundo, y por supuesto también con el Estado de Israel. Ese para mí es la función más importante. Sin embargo, también tenemos el tema de la seguridad. De todos es conocido que desafortunadamente la seguridad pues se ha complicado y no solamente en la comunidad, de hecho yo diría que en la comunidad estamos bien relativamente, más bien el problema es un tema a nivel de toda la sociedad mexicana y desafortunadamente inclusive hasta mundialmente. Entonces nosotros tenemos también dentro de ese mandato pues que organizar voluntarios que nos apoyan con el tema de seguridad. Que esto además nos ha traído muchos beneficios porque resulta que todos estos voluntarios que nos ayudan con el tema que es el Comité de Seguridad Comunitaria, también que ellos están liderados por gente que trabaja durante muchísimo tiempo en la comunidad y de alguna forma ahí también se ha creado un semillero de nuevos voluntarios para la comunidad. Entonces yo creo que esa es una forma de definirlo fácilmente y lo repito, es la representación de la comunidad y el tema de la seguridad. Todo por medio de la Junta de Presidentes, que son los que coordinamos todo y la voz única del presidente, pero eso es después de haberla consensado con todos los presidentes de las comunidades y del Deportivo Israelita. No parece una labor sencilla. ¿Y hay algún aspecto o estrategia que quieras modificar distinto a como hasta ahora se ha hecho? Mira, yo más que hablar, contestarte rápidamente de cambios en la estrategia, me gustaría primero hacer un reconocimiento. Yo pienso que hoy en día estamos donde estamos gracias al trabajo de muchísimos líderes que han pasado por este comité, que han hecho un trabajo excelente. Y hoy en día estamos cosechando ese trabajo de tantos líderes, pero no solamente los líderes, también los profesionales que han trabajado en la comunidad. Y a mí me gustaría ese reconocimiento hacerlo también extensivo al periodo actual de Salomón Achar. Yo creo que Salomón Achar fue una persona que le dejó muchísimo a la comunidad y de verdad yo tengo el honor de saber que voy a ocupar su posición, porque realmente Salomón fue una persona que no solamente le dejó a la comunidad judía de México, sino yo creo que también lo hizo a varias comunidades en el mundo. Y ese reconocimiento lo hago no por un tema político, lo hago porque realmente lo siento, es algo que sinceramente lo estoy expresando y me da mucho gusto hacerlo. Sin embargo, entiendo que tiene que haber cambios y los cambios son necesarios.
Si ya hemos platicado en esta misma reunión de que el judío por naturaleza es dinámico, y yo creo que ese dinamismo nos lleva siempre a estar en constante cambio. Y de esto los líderes tenemos que estar muy conscientes. Los cambios se dan y no paran de darse, y yo creo que si nosotros como líderes no lo entendemos, podríamos estancar la comunidad. Hay cambios que son sencillos, que se van a ir dando poco a poco, pero hay otros cambios que se tienen que manejar por medio de estrategia. Yo soy una persona que siempre cree mucho en la estrategia y en los procesos. Y mi manera de ver lo que debe de pasar en la comunidad es estar constantemente revisando la estrategia, implementando los procesos, y una vez que acaba, por nuestra misma naturaleza, y luego empezar con una nueva estrategia. Yo creo que eso es muy importante para la comunidad. Estoy seguro que todos mis compañeros, los presidentes de las comunidades, piensan de alguna forma parecida, porque no sé si estés tú enterada, pero acabamos de recibir un estudio sociodemográfico que se hizo de la comunidad, y en ese estudio que se nos presentó a todos los líderes de la comunidad judía de México y de otros lugares, también estuvo gente de Monterrey y de Guadalajara, nos dimos cuenta que el componente social ha cambiado de una forma tan rápida y dramática en muchos sentidos, que si nosotros no nos actualizamos y entendemos que tenemos que empezar a reaccionar de una forma diferente, vamos a condenar un poco el futuro a lo mismo. Yo creo que lo mismo no va con el judaísmo. El judaísmo siempre está cambiando. Claro, es necesario nunca dejar de renovarse. Moisés, ahora te hago una pregunta un poquito diferente. ¿Qué opinión tienes del tipo de sociedad que conforma hoy la comunidad judía de México? Mira, yo considero que hoy en día tenemos una comunidad maravillosa, excelente, y realmente si nos ponemos a analizar, esto es producto de trabajo de muchísimos años, de muchísimos líderes, que afortunadamente hoy en día podemos estar cosechando esos éxitos. Nuestra sociedad, como tú lo sabes, es plural, está inmersa en muchísimas actividades en muchos lugares en la sociedad mexicana, y yo creo que, sería injusto rankearla, decir si es una excelente comunidad a nivel mundial o no. Yo creo que sería injusto, porque rankear una comunidad es como si tú quisieras comparar cuál de tus hijos es mejor. Todas las comunidades en México y en muchos lugares del mundo creo que hacen su mejor esfuerzo, pero sin embargo la verdad sí tenemos que reconocer que en cualquier lugar que platican fuera de México, que platican de la comunidad judía de México, nos ven como una comunidad ejemplar, y es ejemplar por muchas razones, por la fortaleza de sus instituciones, pero también por la riqueza de sus miembros. Y yo creo que esto es algo que se ha venido cosechando, como te dije, durante tanto tiempo, tanto trabajo comunitario. Ahora el reto es mantenerla y actualizarla. Yo estoy seguro que mantener éxitos como los que se han tenido por tantos años no es tarea fácil. Y yo creo que una de las formas como lo podemos lograr es actualizar constantemente, porque nuestra comunidad es dinámica, siempre está en constante evolución, y yo creo que es trabajo de los líderes el estar muy consciente que actualizar cada una de las actividades que nosotros desarrollamos será una de las principales tareas que vamos a desarrollar. Sin embargo, nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. En nuestra comunidad tenemos hermosas virtudes, pero también debilidades urgentes de atender. ¿Cuál es el tema que desde tu punto de vista tiene más prioridad? Mira, varias tienen prioridad, como lo comentamos hace un momento, pero me quisiera enfocar en algunas de ellas. Si yo quisiera, antes de hablar de las oportunidades que tenemos, de nuestras virtudes y nuestras debilidades. Para mí hay virtudes que son tan importantes que es en verdad, valga la redundancia, muy importante mencionarlas. Y me gustaría hablar de lo que es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia que tenemos los judíos hacia nuestras comunidades y obviamente hacia cualquier institución que hemos logrado formar en la comunidad judía de México es algo invaluable, es algo que no se da en muchos lugares del mundo. Yo creo que ese sentido de pertenencia, esa unión, ese sentido de compromiso que tenemos es algo que nosotros como líderes tenemos que capitalizar. Obviamente tenemos debilidades, y yo creo que aquí nos podríamos quedar media hora hablando de debilidades, pero bueno, esas debilidades, a mí una de las que más me preocupa es el costo de vida que ha subido tanto. Para hoy en día ser judío es muy caro, porque tenemos muchos temas. Tenemos que, obviamente, la educación que pagamos en las escuelas es muy cara, la comida que comemos es más cara, la forma en cómo nos gusta vivir, me refiero a los lugares donde vivimos, el tener hoy en día seguro de gastos médicos, atención médica, todo eso implica un gasto muy importante para las familias. Esto, como te lo decía, lo analizamos también en el estudio sociodemográfico, y de alguna forma creo que esa es una debilidad fuerte que tenemos, y yo creo que es menester de todos los presidentes de las comunidades que estemos muy conscientes que tenemos que hacer algo por bajar ese costo de vida. Es algo que ha afectado muchísimo a las familias, y yo creo que tenemos la fortaleza, la inteligencia para entenderlo y tratar de ayudar a nuestras familias. Para mí esa es una de las mayores debilidades que tenemos. Claro, hay muchas, pero como te dije, creo que no es el foro para hablarlo. Sin embargo, creo que
si manejamos esa debilidad y si todos nos unimos y tratamos de abaratar el costo de vida, vamos a hacerle un gran favor a las siguientes generaciones. Y todo esto yo no lo veo como un problema, lo veo como una oportunidad. Creo que es bien importante que hagamos algunas analogías y comparemos cómo llegaron nuestros, en mi caso mis abuelos, en tu caso a lo mejor tus bisabuelos, cuando llegaron a México. No tenían nada, no tenían ni siquiera dónde vivir. Me imagino que con trabajo rentaban una casa pequeña para poder instalarse. Obviamente ya ni que hablar de que no tenían lugares para reunirse, templos, panteón, todo lo que hoy en día afortunadamente tenemos. Nosotros, después de tantos años, 104 años que lleva ya la comunidad de manera oficial formada en México, hoy en día tenemos instituciones muy, muy fuertes. Pero yo creo que tenemos que aprovechar esas instituciones fuertes, entender nuestras debilidades y aprovechar esta oportunidad que hoy nosotros como líderes, a diferencia de los que llegaron a México y que formaron esta gran comunidad, tenemos la oportunidad de otra vez hacer un cambio para ayudar a todas estas familias. Porque como te dije, somos dinámicos, pero solamente tenemos que pensar que no todos tienen las mismas oportunidades. Y creo que nosotros como líderes comunitarios y muy platicado aquí en esta mesa del Comité Central podremos ayudar bastante. Las ideas son maravillosas, ojalá se concreten. Moisés, cambiando de tema, ¿qué nuevos retos vislumbras este año con respecto al apoyo y la relación con Israel? Mira, a mí la palabra apoyo a Israel no me gusta mucho, me gusta más bien el lazo con Israel, porque yo creo que es bien importante que entendamos que hay una gran diferencia entre lazo y apoyo. Afortunadamente hoy, después de tantos años que el Estado de Israel se formó, pues las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Obviamente no podemos comparar lo que pasó antes de 1948, antes de que se lograra la independencia del Estado de Israel, a los tiempos que actualmente estamos viviendo. Sin embargo, hoy, tanto ellos nos necesitan a nosotros como nosotros a ellos. Y por eso yo le llamo lazo. Yo creo que es muy importante que entendamos que allá en Israel les da muchísima tranquilidad saber que en toda la diáspora hay comunidades que siempre están buscando el apoyo moral, no tanto económico, más bien moral y político en cada una de las comunidades en el mundo. Yo creo que ellos lo valoran muchísimo y nosotros, por supuesto, también lo valoramos. Nosotros creo que nos da muchísima tranquilidad saber que hoy en día tenemos un Estado de Israel fuerte, democrático, ejemplo en el mundo, valga el tema y lo repito, por su democracia, creo que es un ejemplo a nivel mundial. También nosotros nos sentimos muy tranquilos saber que Israel es un exportador de tecnología número 1 en el mundo. Y entonces si unimos lo que hoy en día ellos nos aportan con lo que nosotros los podemos aportarles también a ellos, creo que es un lazo que es muy importante cuidar y tratar de pasar a las siguientes generaciones. Que eso es un reto muy difícil porque los que de alguna forma nos tocó vivir más años desde que el Estado de Israel sufrió para ir creciendo, obviamente primero para formarse y después para ir creciendo, a lo mejor lo entendemos mejor. Hoy en día las nuevas generaciones piensan que es algo que se dio solo y que de alguna forma ahí va a estar siempre presente. Nosotros lo entendemos diferente, ahora hay que sabérselo expresar a las siguientes generaciones. Yo creo que se hacen esfuerzos combinados. Israel, como tú sabes, pues tiene aquí algunas instituciones, voy a mencionar dos solamente que son muy importantes, Keren Aizot, Keren Kayem, que siempre están presentes aquí con la comunidad judía, que nos recuerdan que está Israel, que está un Israel que es ecológico, que está un Israel que es tecnológico, y que de alguna forma ahí nos están apoyando con todos estos desarrollos que han logrado ellos. Pero ellos también quieren algo de nosotros, y yo creo que se han hecho esfuerzos. Como te dije, todos los líderes que han pasado por esta mesa han hecho esfuerzos, me gustaría mencionar solamente dos, digamos que son muy importantes. La Cámara de Comercio México-Israel, como tú sabes hay un tratado de libre comercio entre México e Israel desde la época del presidente Ernesto Zedillo. Yo creo que hay que trabajar mucho en eso y nosotros desde aquí, desde México, tratar de abrir las puertas a los empresarios israelíes que llegan a México. Y por qué no también tratar de exportar nuestros productos a Israel. Yo creo que ese lazo es muy importante que lo cuidemos. Por otro lado también, afortunadamente en la Cámara de Diputados, se dio un grupo de amigos de Israel. Y todos estos son esfuerzos que se han logrado aquí en el Comité Central gracias a la representación, como te lo dije hace un momento. Ese es uno de los mandatos más importantes, mostrarle a toda la gente, a todo el gobierno mexicano, a los medios de comunicación, que tenemos mucho por aportar a la sociedad mexicana. Y yo creo que esos lazos son los que tenemos que cuidar, pero como te lo mencioné, pasar a la siguiente generación. No basta con que nosotros lo entendamos, es muy importante que los hijos más pequeños de la comunidad lo entiendan y crezcan con eso. Claro, inculcar el apoyo mutuo. Moisés, tomas la silla más importante de Comité Central. ¿Cuáles son tus principales retos? Mira, yo siempre que pienso cuáles son los retos más importantes, primero pienso que hay muchísimos retos, pero siempre hay que concentrarse en pocas cosas para que podamos dar buenos resultados. Y yo si tuviera que agruparlos en tres conceptos, digamos, a mí lo que más me preocupa y es un tema que manejo desde hace muchísimos años, es el tema de la educación, el tema de adultos mayores y el tema de las redes sociales.
¿Y qué hay con el tema de la educación? El tema de la educación es muy importante que quien hoy en día está trabajando en las escuelas de la comunidad judía entienda que las profesiones que vamos a tener el día de mañana para nuestros hijos son profesiones que hoy no se están estudiando en las universidades. Y por lógica nuestras escuelas tienen que estar muy conscientes que tenemos que estar más allá de lo que siempre hemos pensado. Antes solamente decíamos, bueno, con que la escuela sea bilingüe o trilingüe estamos haciendo un buen papel. Y nos damos cuenta que no es así. Queramos o no queramos, es tan dinámico todo el tema de educación que va mucho más allá. Simplemente hay paradigmas que tenemos que romper. En muchas ocasiones se dice, no, pues con que los niños memoricen perfectamente la historia, que memoricen las matemáticas, y no es así. Yo creo que más bien se tiene que aprender a razonar. El futuro está en razonar más que en memorizar. Y yo creo que es una tarea difícil que tienen los colegios de la comunidad. Yo entiendo perfectamente que la función del Comité Central de ninguna forma es intervenir en los asuntos internos de cada una de las comunidades y menos en la de los colegios. Sin embargo, yo sí quisiera concentrarme en ese reto importante que tenemos todos, ofrecer la mesa del Comité Central como una mesa de diálogo, como un puente, para que en caso de que ellos decidan discutir sus temas, que de por sí los discuten constantemente en Bada Jinuj. Ellos tienen una mesa donde comparten problemas, comparten soluciones, pero yo creo que debe de ir más allá. Ojalá que también todas las escuelas de Bada Jinuj siempre sepan que aquí en el Comité Central, si es que me lo piden, con mucho gusto yo estaré siempre para apoyar porque es un tema bien importante la educación. Por otro lado, también el tema de adultos mayores. Yo en este tema tengo una definición sui generis del problema de los adultos mayores. Yo creo que el ofrecerles a los adultos mayores de la comunidad espacios para que pasen tranquilamente sus días, creo que no es la solución. Yo creo que hoy en día va por otro lado. Según mi punto de vista, el tema de los adultos mayores es muy importante que entendamos que tienen que seguir estando activos. Afortunadamente la expectativa de vida ha crecido y ha crecido en la sociedad mexicana y por supuesto también en la comunidad judía. Y yo creo que ese paradigma es muy importante romperlo. Creo que las gentes de la tercera edad tendrán que seguir siendo productivos, seguir aportando tiempo, ideas, experiencias, y hay que buscar la forma que cada una de las comunidades esté consciente de que hoy en día un hombre de 70, 75 años puede seguir siendo productivo y no simplemente pensar que va a ir al Deportivo Israelita a pasar su día. Yo creo que ese es un reto también que creo que es muy importante que todos estemos conscientes. Y repito, es el mismo caso del tema que mencioné de la educación, o sea, no es tarea del Comité Central hacerlo, pero sí puede ser esta una mesa de diálogo de las comunidades para que en caso de que ellos lo pidan, con muchísimo gusto ofrecer esa oportunidad de que aquí se discuta esos temas. Es un tema muy importante que va a ir creciendo porque obviamente la expectativa de vida llegó para quedarse y cosa que nos da muchísimo gusto. Sí, claro, no hay necesidad de retirarse antes de tiempo. ¿Y cuál es el reto con el tema de las redes sociales? Yo creo que el tema de las redes sociales es algo que mucha gente lo ve con miedo, yo lo veo como una oportunidad. Yo creo que afortunadamente las redes sociales cuando están bien manejadas se pueden aprovechar y yo creo que la comunidad judía de México en general ha tenido la virtud de que nos hemos ido metiendo cada vez más en el tema de las redes sociales y hoy en día, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años, cualquier tema que involucra a la comunidad en cuestión de minutos, el 80-90% de la comunidad sabe lo que pasó. Yo creo que si nosotros sabemos aprovechar e invertir más tecnología en ese tema y tratamos de usar para bien estas redes sociales, tanto para expresar todo lo que nosotros necesitamos expresar hacia la comunidad, y no solamente a la comunidad, sino a la sociedad, hay que aprovecharlo. Y a mí me gustaría hacer una inversión fuerte en ese tema, claro, con mucha prudencia, con mucha seguridad, pero creo que es algo que no tenemos que tenerle miedo, que tenemos que aprovecharlo. Moisés, finalmente, ¿cómo te puede apoyar Enlace Judío en tu gestión como presidente de Comité Central? Mira, gracias por tu pregunta, me da mucho gusto escucharla. Yo creo que Enlace Judío nos puede apoyar mucho. A mí me satisface mucho cada semana que leo, porque ustedes mandan obviamente por correo, a mí me llegan semanalmente y veo todo lo que ustedes están mandando información a la sociedad, obviamente a la comunidad judía, pero también a la sociedad mexicana. Y creo que es un medio que tenemos nosotros que aprovechar. Yo pienso que así como tú me dices que en qué los puedo yo ayudar, yo creo que ustedes también nos pueden ayudar a nosotros. Tenemos que estar muy juntos, tratar de hacer públicas tantas informaciones que tenemos para la sociedad mexicana, para la comunidad judía, que es un trabajo que en equipo seguramente nos va a quedar mucho mejor. Yo te quiero mencionar, y seguramente tú lo sabes mejor que yo, ahora que tuve la oportunidad de ser nombrado como presidente electo, yo recibí el periódico de Enlace, obviamente, en mi correo, lo recibí un viernes. Y me recuerdo que el sábado en la mañana ya me estaba hablando un primo de Israel
para decirme que se había enterado de lo que había pasado. Me habló un primo de Estados Unidos y me hablaron 2 empleados que no tienen nada que ver, 2 empleados de mi negocio, que no tienen nada que ver con la comunidad. Y me dijeron, no, señor Romano, es que vimos, nos llegó un comunicado que usted va a ser presidente. Ustedes han traspasado fronteras. Y yo creo que es muy importante que ese trabajo que ustedes han logrado con tanto éxito lo aprovechamos ambas partes. Te agradezco tus palabras y seguramente así va a ser. Moisés, mucha suerte en este nuevo proyecto. Que sea una presidencia llena de sabiduría y de muchos logros. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de esta entrevista.